El Laboratorio Nacional de los Álamos se fundó durante la Segunda Guerra Mundial como una instalación secreta y centralizada para coordinar el desarrollo científico del proyecto Manhattan, el proyecto aliado para conseguir las primeras armas nucleares. Vamos a hablar de esta empresa de los Álamos, de este Laboratorio Nacional de los Álamos y también del proyecto Manhattan, cómo no. Y para ello contamos con el catedrático de Física, Carlos Antarán, bienvenido. Hola, ¿qué tal? La profesora de Física de la UNED, Cristina Santamarta, bienvenida. Hola a todos. Y Daniel Rodríguez, bienvenido. Bien hallada, Isabel. Pues con los tres invitados vamos a empezar a hablar de este Laboratorio Nacional de los Álamos, porque los Álamos es un laboratorio que todavía está, no solamente está, sino que hace un trabajo importante. Luego nos vamos a remitir a lo que hizo y, por supuesto, a este proyecto Manhattan, pero primero decir que también es un presente, por supuesto. Sí, Isabel, eso es verdad. Sigue siendo un laboratorio asociado a la Universidad de California, lo fue entonces y lo sigue siendo ahora. Y hay muchos investigadores que se dedican no a hacer solamente cosas secretas, sino cosas, digamos, naturales. Hay un laboratorio muy importante de sistemas no lineales, que se empezó a desarrollar en los años 60-70 y que sigue aún en la actualidad. Pues seguro que a lo largo del programa sale este laboratorio y lo que hace ahora mismo, pero nos vamos a remitir a lo que fue en su momento y a la importancia que tuvo para este proyecto Manhattan. Explicar qué es el proyecto Manhattan, que fueron, yo creo, muchas cosas, aunque la semilla fue una, pues es importante para que conozcamos cómo se fueron desarrollando también los acontecimientos y, en el aspecto de la física, todo lo que vino después, que han sido muchas cosas. ¿Qué fue el proyecto Manhattan? El proyecto Manhattan fue el nombre en clave que se dio para el desarrollo de la primera bomba atómica. Y aunque se desarrollaba en varios laboratorios, el sitio más importante fue el laboratorio de los Álamos. Una cosa que no hemos comentado antes, en el laboratorio de los Álamos se lleva a cabo una investigación muy multidisciplinar. Allí trabajan físicos, ingenieros, químicos, matemáticos, informáticos, biólogos, geólogos, con la peculiaridad de que más o menos un tercio del personal que trabaja ahora mismo son físicos, o sea que está muy enfocado hacia la física, y por eso estamos hoy hablando de él. Y el proyecto Manhattan se destinó a construir la primera bomba atómica antes de que lo consiguieran los alemanes nazis. Entonces era un proyecto que empezó ya como una carrera contra el tiempo. Por eso se contrataron científicos muy brillantes de la época. Se contrataron científicos que huían también de la Alemania nazi, así que había algunos judíos trabajando allí. Luego iremos desgranando a lo largo del programa todo esto porque son muchas líneas. Y fue un laboratorio que tuvo un presupuesto altísimo. Podemos decir que en esta carrera, porque fue una auténtica carrera por conseguir la bomba nuclear, aunque luego la historia nos dice que los alemanes frenaron antes de tiempo, aunque esto probablemente no sé si lo sabían en Estados Unidos o no, pero los alemanes tenían un proyecto, que era el proyecto Uranio, y los soviéticos tenían otro, que era la Operación Borodino, para conseguir esta bomba nuclear. De alguna manera, ¿esto cómo llega a los Estados Unidos y cómo comienza este proyecto? Porque hay una serie de alianzas entre gente tan importante como puede ser Einstein, pero también Einstein escribió la primera carta a instancias de Enrico Fermi. ¿Cómo fue y cómo comenzó? Podemos decir que comenzó como una forma de explorar una nueva fuente de energía, que en la situación de preguerra del año 39, que es cuando se fecha la carta famosa de Einstein al presidente Roosevelt, pues era una buena oportunidad para desarrollar nuevas tecnologías. El conocimiento de que existía esta fuente de energía nuclear data de experimentos de los años anteriores, en los que se bombardeaban con nuevas partículas recién descubiertas. En el año 32, Chadwick descubre el neutrón. Se habían bombardeado diferentes materiales, pues a ver qué pasaba. De hecho, es famosa la frase de Einstein de que el bombardear con estas partículas materiales era como disparar a oscuras a una bandada de pocos pájaros. Bueno, pues eran experimentos que denotaban que existía ahí una fuente de energía. Pero se creía que era muy poca energía. Es decir, que sería necesaria una grandísima cantidad de material nuclear para obtener una energía utilizable. Y es probable que por esta razón
tanto las iniciativas alemanas como soviética no fuesen adelante, porque las perspectivas de éxito eran muy pequeñas. De hecho, incluso en la carta que Einstein le escribe al presidente Roosevelt, le habla de esta posibilidad que habría que explorar, pero que es muy probable que no sirviese como una bomba. Es decir, sí, produciría una explosión, pero que no se podría desplazar porque sería de tal peso que como mucho en un barco. Estamos hablando de que se abrieron incógnitas, no se sabía muy bien hacia dónde se iba y además se iba a necesitar, como ha dicho la profesora Santa Marta, muchísimos recursos económicos para poder llevar a cabo toda la experimentación. Pero la verdad es que este proyecto agrupa ya desde un principio a una cantidad de eminencias científicas, bueno, que asustaba. Estaba Oppenheimer, Bohr, Enrico Fermi, Lorentz, por supuesto, Einstein. Sí, pero hay un punto crucial en toda la historia y es el día 5 de diciembre del 41 los japoneses bombardean Pearl Harbor. El día siguiente se declara la guerra de Estados Unidos a Japón y el día siguiente, ese mismo día, el día 6 de diciembre, Roosevelt autoriza la puesta en marcha de una forma prioritaria del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan existe desde un principio, pero es inmediatamente después del bombardeo, al día siguiente del bombardeo de Pearl Harbor, que Estados Unidos decide prospectar de una forma seria, que es con dinero, justamente obtener energía a partir de los núcleos de ciertos compuestos. Y hay dos problemas que le plantean los científicos para lo que piden dinero. También se le han pedido antes, pero la cantidad que le han dado era ridícula, era del orden de 3 millones, luego 30 millones de dólares, era muy poco dinero. Quieren hacer dos cosas. Es posible que exista una reacción en cadena que yo pueda controlar, de forma que ponga la energía en el punto que quiera o cuando yo quiera, esa es una de ellas, y luego cuánto tipo de material radiactivo me hace falta, cuánto uranio, plutonio, cualquier tipo de material me hace falta, lo puedo producir, puedo tener unas cantidades y las puedo manejar libremente. Eso eran dos retos, uno de ellos era científico-tecnológico y el otro más bien científico, de saber cómo utilizarlo. Y eso fue lo que, se lanza en realidad a primeros del año 42. Es el salto fundamental dentro del proyecto Manhattan. Pero previamente a este salto, lo que sí sabía, y ya esto lo sabían quizá antes de la guerra y lo sabían por experimentos que se habían realizado en Alemania, es que el átomo se podía fisionar. Es decir, conocían ya la fisión del átomo, que se podía hacer la fisión del átomo. Yo creo que esto quizá sea primordial para luego lanzarse a todo lo demás. Sí, efectivamente. La fisión de los átomos era conocida desde, antes del año 32, que fue cuando Chadwick descubre el neutrón y entonces todo el mundo empieza a experimentar con neutrones. Pero ya antes se había producido la fisión de núcleos de litio lanzando protones. Los protones son muy fáciles de acelerar y lanzar contra targets de material porque como están cargados basta con campos eléctricos que los aceleren. Los neutrones, como su nombre indica, son neutros, entonces solamente se producen en reacciones nucleares previas y son a partir de estas reacciones nucleares en las que esos neutrones al entrar en otro material producen fisión. Esta fisión la descubren dos científicos alemanes en el año 38-39, que son Hahn y Strassmann, y la descubren pues porque analizan cuáles son los residuos que quedan después de someter a estas radiaciones de neutrones al uranio y observan que hay núcleos más ligeros, núcleos de bario radiactivo, que aproximadamente pesa la mitad que los núcleos de uranio. Y al ser la mitad, pues lo que entienden ellos es que los neutrones han hecho que se partan en dos pedazos más o menos iguales los núcleos de uranio. Hay quien dice que Fermi en sus experimentos también había observado esto muchos años antes, pero no lo había reconocido como fisión, sino como una aparición de una energía que no se sabía de dónde venía. A todo esto, la existencia de estos centros era mantenida en riguroso secreto pues hasta el final de la guerra, que eso es algo que a mí me parece muy complicado, tantos científicos juntos, supongo que también tantísimo personal junto para realizar un proyecto y que no trascendiera este proyecto de esa magnitud y con unos recursos tan enormes. Era imposible. Era imposible y eso es debido a que el general Graves, que es la persona que se encarga de llevar todo el proyecto, hace una cosa que a partir de entonces se ha hecho en toda la investigación científica, que es compartimentar
el conocimiento. Se entrega pequeños problemas, pedacitos de problemas a grupos de científicos. No se les dice para qué, simplemente tienen que resolver problemas. De esa manera, cada uno conoce perfectamente cuál es su cometido, pero solamente en un punto en concreto, y no sabe para qué se está utilizando eso o para qué va a servir. Y esa es la única forma de que eso ocurra. Aparte de que sí que es verdad que se construyen ciudades ex professo, más o menos, para ese tipo de investigación. Y el ejército está al cargo de la seguridad, y estuvo al cargo de la seguridad hasta muchos años más tarde. Claro, la dirección de los Álamos ya lo dice. Tenía 2 directores. Un director científico, que era Oppenheimer, y un director militar, que era un general, el general Groves, como acaba de decir Carlos. Entonces está clarísimo que ya sabían por qué camino iban a ir. Por un camino científico en el que Oppenheimer era, supongo, el que tenía en la cabeza todo lo que se iba a hacer, pero los trabajadores, como dice Carlos, trabajaban en pequeñas parcelas sin saber cada uno lo que estaba haciendo el de al lado ni en qué parte del puzzle se iba a integrar su trabajo, de manera que si algún día tenían cualquier problema y capturaban a esos científicos, tampoco iban a saber decir, no sabían que estaban trabajando para hacer una bomba. El primer ensayo atómico que tuvo éxito ocurrió en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México, el 16 de julio de 1945. Aquí se lanzó una bomba que era parecida a la que luego se lanzó sobre la ciudad de Nagasaki. Sí, efectivamente. Y además me gustaría comentar, se llama Trinity. En realidad, el nombre que tenía en clave le puso Oppenheimer a ese acontecimiento. Y es curioso porque la bomba la lanzaron a las 4 de la mañana. La dejaron caer. Había una torreta y la dejaron caer. A las 9 de la mañana hay fotos de científicos paseando por el terreno. No hay duda de que deberían de conocer cuáles eran los problemas que podía plantear acercarse a ver lo que había pasado ahí, pero había que acercarse. Entonces, me gustaría destacar que además de los múltiples fraccionamientos de los pedacitos de material radiactivo que quedan por el terreno y que siguen emitiendo, digamos, dosis elevadas de radiación, hay muchísimo material que queda en suspensión, que sube a la atmósfera y que tarda días y días en caer, pero que cae. Y eso significa que, lo que hemos hablado en algunos programas, el concepto de protección radiológica, en ese caso no fue seguido por ni científicos ni militares. Es una de las causas que luego se achaca a la muerte, digamos, relativamente prematura de muchos de estos científicos en los años 50. Hay algo que quizás sea un poco desconocido para el público en general, y es que el proyecto Manhattan produjo 2 modelos distintos de bomba atómica. Una, la que se lanzó en Nagasaki, que bueno, era plutonio, la base que tenía, y otra, la de Hiroshima, la llamada Little Boy, que era uranio. Son 2 modelos diferentes. Primero quizá habría que saber cómo funciona la bomba atómica y luego cómo se pueden hacer estos 2 modelos, una con plutonio y otra con uranio. La idea detrás de la bomba atómica es lograr una reacción en cadena de desintegraciones nucleares y lograrla de forma que sea brusca, de manera que se produzca la explosión. Claro, ¿cómo controlar que esta explosión se produzca en el momento en el que se quiere y no antes? Porque los movimientos de los neutrones dentro del material son incontrolables. Existe un equilibrio entre el número de neutrones que se producen dentro de un volumen y los que se escapan por su superficie. Si uno consigue reducir la superficie manteniendo la cantidad de material en el interior, aumenta la densidad de neutrones y por lo tanto aumenta la velocidad con la que se producen reacciones que producen a su vez más neutrones, que producen más reacciones, y esto es la cadena de desintegración. La idea en una bomba nuclear es conseguir precisamente esto, reducir la superficie. Y hay 2 formas de hacerlo. Una es tener 2 volúmenes separados de material y luego, digamos, introducir uno dentro de otros, de manera que esa superficie que existía al estar los 2 en contacto desaparece. Este es el mecanismo balístico, el mecanismo que se utilizó en la bomba de Hiroshima, que era pues como muy sencillo y se suponía que era pues a prueba de todos fallos. Y luego existe el otro mecanismo, el que se probó en el experimento Trinity, el de la bomba de Nagasaki y el de las bombas actuales. Ese consiste en envolver un núcleo de uranio enriquecido o de plutonio dentro de una cáscara de material explosivo. Cuando este material explosivo explota, pues hace más compacto el núcleo, de manera que en ese mínimo tiempo en el que es mucho más denso el uranio o el plutonio, la densidad de neutrones arranca
la reacción nuclear. Y a partir de ahí pues ya explota, digamos, el mecanismo nuclear, que no es el del disparador. Es una cosa curiosa porque cuando se explica esto, sobre todo esta segunda bomba, da la impresión de que se está hablando casi del nacimiento del universo. Probablemente diga una burrada, pero esta implosión de energía muy, 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 muy apretada, pues da una impresión que puede ir por ese camino. No obstante, la bomba de Nagasaki tenían sus dudas de que funcionara o no. Efectivamente, precisamente por este mecanismo. Para poder hacer compacto el núcleo, la explosión del material exterior, que sería pues un explosivo convencional, tenía que ser muy simétrica, porque si no lo único que se consigue es que se rompa el núcleo. Por eso era un mecanismo que se había probado en el experimento Trinity. El otro no, el otro se daba por hecho que iba a funcionar. De hecho, la garantía es que habían utilizado todo el uranio 235 que habían producido hasta entonces en la bomba de Hiroshima. Estamos hablando de bomba atómica, también de bomba nuclear. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Podemos utilizar las dos cosas y es correcto? El nombre que se le dio convencionalmente era bomba atómica. El acrónimo era A-bomb. Existe otro acrónimo que es el U-bomb, la bomba U, pero que esa en realidad es una bomba de explosión sucia, que es una bomba nuclear con un envoltorio de uranio que, además de producir la explosión nuclear, luego contamina. Entonces, son dos términos, digamos, militares para dos modelos diferentes, pero en realidad, como hemos estado hablando todo el tiempo, la reacción se produce en el núcleo. Por lo tanto, el nombre apropiado sería bomba nuclear. Estamos hablando de uranio, estamos hablando de plutonio, pero ¿cómo se consigue el uranio primero y luego cómo se sabe qué cantidad es la necesaria para obtener lo que queremos? Vamos a ver, hay que hacer unos cálculos para saber cuánto es lo que te hace falta para conseguir esa reacción en cadena. Pero me gustaría hacer marcar un detalle que yo creo que nos hemos saltado. El proyecto Manhattan nace como un proyecto científico. Y con proyecto científico lo que se obtiene es una reacción nuclear en cadena controlada que genera medio vatio de potencia. Eso es lo que se consigue inicialmente. A partir realmente de un experimento, controlar esa obtención de energía, aunque es mínima, medio vatio no es nada, entra tal cantidad de dinero que se ponen en marcha la construcción de fábricas de obtención de plutonio y de uranio. Y se hacen a la vez por una razón muy sencilla. El general encargado justamente de planificar todo este proyecto Manhattan tiene una regla, que es: si hay dos opciones, síganse las dos opciones, no importa el precio. Y eso es fundamental, por eso se siguen a la vez los dos sistemas. Lo que ocurre que es cierto que este proyecto científico, este proyecto Manhattan como proyecto científico, pero desde el principio se ha dicho que había un responsable científico, pero había también un responsable militar, por lo que obviamente se supone que desde el principio este proyecto científico también tenía un carácter militar. De hecho, el resultado fue un resultado militar clarísimamente. Y el propio Einstein, que es el que escribe la carta a Roosevelt, pues llega un momento en el que también escribe diciendo que qué ha hecho y que en qué momento escribió esa carta. De hecho, la carta es de agosto del 39 y la guerra empezó en septiembre del 39. La carta la escribió antes de que empezase la guerra, simplemente esbozando el potencial que tenían entre manos con el descubrimiento de Fermi, e inmediatamente se vio la aplicación militar. O sea, el proyecto tiene que vestirse de proyecto científico porque no tienen otra manera, pero el objetivo del proyecto fue siempre construir la bomba atómica. Pues muchísimas gracias a los tres. Adiós. Gracias a ti. Gracias, Isabel.